entre las partes relevantes. Hemos sido informados oportunamente de todos los desatinos en nuestra contra, incluyendo el débito arbitrario e ilegal de los fondos del ISFA. La única violación legal fue hecha porque dio la orden de dicho débito. El que dio la orden fue el presidente de la República. Imagínense un capitán de corbeta diciéndole eso al presidente de la República. Pero él no faltó el respeto al presidente, porque ha dicho que agradece mi misiva. ¿No? Es el estilo Diego Oquendo este. Sigamos. Pero esto no es nada, vamos a ver usted de calentamiento. ¿Por qué estos últimos años ha tomado usted decisiones que hasta el más joven de la tropa consideraría atentados contra nuestra moral y bienestar? Pero no está ofendiendo al presidente de la República. Y veamos cuáles son los atentados. Primero, intenta dividir desinformando en la sabatina, pero no está insultando al presidente. Pero yo lo que estoy haciendo aquí es desinformar, ¿se imagina? Pero él no está insultando. Que diga eso un general. Okay. Oye, ¿por qué se pasa desinformando a los soldados? Vamos a ver si al día siguiente no está fuera de las Fuerzas Armadas. Pero él no está insultando. Este es el estilo Diego Oquendo. El retiro de decanes, qué ofensa a las Fuerzas Armadas. Que en el siglo XXI, en otros países te lo vieran como una muestra de sencillez. Que en vez de tener, en lugar de tener permanentemente un alto oficial pasándole lápices, plumas al presidente, ese alto oficial esté sirviendo a la patria en los sectores de defensa, en los cuarteles, etcétera. Ya, créame que ustedes solo ven edecanes en las cumbres internacionales, con todo respeto, pero es la verdad, en los países latinoamericanos y en los países asiáticos. Perdón, africanos. Vean, ¿ustedes han visto alguna vez a Barack Obama con edecán? O jefes de Estado europeos. ¿Ya? Edecán es un término, viene del francés, aide du camp, ayudante de campo. Es un término napoleónico para la guerra. El alto oficial parado cuando el presidente está dando una conferencia o algo, eso es un anacronismo. Nadie espera aplausos, ¿no? Pero es un símbolo de sencillez, de humildad. Para ellos es ofensa. Yo tengo que tener permanentemente un alto oficial a 2 metros mío. ¿Qué mentalidad? Esta gente está en el siglo XVIII, está en la época napoleónica, por Dios. Y esos son los insultos, el retiro de decanes. Además lo retiramos en todo el sector público. Lo único que puede tener decanes, si es que los requiere, el presidente. Pero tenían decanes militares, policiales, presidente de la Asamblea, ministros, todo retiramos. Ahorrando plata al Estado, no distrayendo a altos oficiales de funciones mucho más importantes para la patria. Pero son insultos para las Fuerzas Armadas eso. ¡Qué barbaridad! Desgaste mediático en nuestra imagen cuando desinforma. O sea, yo desinformo y así desgasto la imagen de las Fuerzas Armadas. O sea, son república independiente estos señores. Miren el insulto, entrega de colegios militares y liceos navales al Ministerio de Educación. ¿Qué insulto? La primera pregunta, ¿qué hacen pues con colegios militares y liceos navales? ¿Qué hacen? Nos hemos acostumbrado a estas cosas. En otros países, señores, es inconstitucional. Nuestra educación pública tiene sus objetivos, porque todo esto es pagado por el pueblo ecuatoriano. Algunos cobran pensiones, pero reciben transferencias del pueblo ecuatoriano, o por ejemplo, el rector es un coronel activo que es pagado por el pueblo ecuatoriano. ¿Pero qué sentido tiene esto? Que una educación pública para militares, una educación pública para civiles. Que tengamos colegios, yo lo he visto, desde educación inicial, de 3 añitos ya van con uniforme los niños. Esa es la educación pública que queremos. La primera pregunta era, ¿qué hacían con más de 30 colegios las Fuerzas Armadas? Era el proyecto de república independiente, de los sectores más retardatarios. Un Estado dentro del Estado, con su propio sistema de justicia, su propio sistema de educación, su propio sistema de salud, su propio sistema de seguridad social, su propio sistema universitario, su propio sistema de museos, su propio sistema empresarial e industrial, su propio hasta equipo de fútbol. Entonces, ya se acabó, entiendan, se les acabó la fiesta. Aquí hay democracia, no puede haber estados dentro del Estado. Por favor, sepan ustedes, el Club Nacional que nos enorgullece a todos, el Vitri, pero obligaban a todos los soldados a aportar para el Club Nacional. ¿Sabían ustedes eso? Nosotros tuvimos que cortar. Y ahí sí, donde se socializó y con quién se conversó. No, obligaban a todos. Les descontaban a los soldados. Así sea barcelonista, melecista, a liguista, a aportar al Nacional. Así eran los abusos, compañeros. Entonces, era el Estado dentro del Estado. La primera pregunta, ¿qué hacían con más de 30 colegios las Fuerzas Armadas? Se entiende que hay una base retirada en plena selva, hay familias, chicos, tener un colegio, pero en pleno centro de Quito, en pleno centro de Guayaquil. Y además no eran para la tropa, pues por más que digan que no, nieguen lo innegable, pregúntenle a los soldados, pregúntenle a la tropa, pregúntenle a los tripulantes, como le llaman a la tropa en la Marina, si el liceo naval de Guayaquil era para ellos o era para la peluconería guayaquileña y para los hijos oficiales. Incluso abrieron una
sesión vespertina, ahí sí para los civiles tripulantes, para que no se mezclen. Y el Estado ecuatoriano tiene que pagar esas cosas. Ya basta. Ustedes en otros países quieren darle educación militar a sus hijos, van a un liceo privado. No es que el Estado tiene esa clase de liceos. Tal vez en América Latina sí, porque aquí hemos tenido una fuerte injerencia militar desde el inicio de nuestra república. Pero en los países desarrollados ustedes no ven esto. ¿Qué más? Aquí está el ministro de Defensa. Si le pasan el micrófono, por favor, si soy impreciso en algo, me corrige. Acciones administrativas dentro de Midena que han entorpecido nuestros trámites. ¿Qué será eso? ¿Tú sabes a qué se refiere esto? Pásale el micrófono. Cierre de agregadurías. Las agregadurías son las delegaciones militares en el exterior, son como embajadas. Teníamos cuántas, ni sé cuántas decenas. Hemos hecho una optimización de consulados, embajadas y de agregadurías. Muchos ven altos oficiales de la agregaduría, aunque también para tropas, ¿no?, como el premio a tantos años de servicio. En buena hora. Pero eso es en función del país. Pues lo que no se necesite no se puede abrir solo para compensar a un alto oficial, etcétera, un año en París, un año en cualquier lado, en Viena, etcétera. Entonces se han reducido. Ese es el insulto a las Fuerzas Armadas. O sea, dejar de insultarlos y abrir más agregadurías pagadas por el pueblo ecuatoriano. Ya basta. ¿No? Proyecto libro cuarto, es el libro que se está discutiendo en la Asamblea. O sea, este es un panfleto, un manifiesto político tremendamente grave. Muestra el pensamiento de los sectores más retardatarios de las Fuerzas Armadas. Fíjense la ofensa, porque dice, aquí hasta la tropa, el más joven de la tropa consideraría atentado contra nuestra moral y bienestar. ¿Saben cuál es el atentado? Fortalecimiento de SENAIN, Secretaría Nacional de Inteligencia, y debilitamiento de la Dirección de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Ahora, como la inteligencia está en manos civiles, es un insulto a las Fuerzas Armadas. Entonces tiene que manejar la inteligencia un traidor a la patria como Mario Pazmiño, ¿no?, que grande sospecha que es agente de la CIA y hoy director cantonal, provincial de Social Cristiano. Ellos son los que tienen que dirigir la inteligencia. ¿Qué mentalidad? ¿Cómo podemos tener oficiales, Ricardo, con esta mentalidad? Es terrible. Yo no había leído esto. Aceptación de la FARC como grupo en conflicto, más no como terroristas. Imagínense lo que cuestiona este tipo. Él puede pensar lo que le dé la gana, pero las Fuerzas Armadas son obedientes, no deliberantes. Eso no es palabras bonitas, frases bonitas de la Constitución, fundamento de la democracia. Entonces, fíjense lo que cuestiona el presidente de la República. Aceptación de la FARC como grupo en conflicto, más no como terroristas. Ahora, ¿qué dirá? Pues que Juan Manuel Santos firmó la paz con terroristas, entonces. ¿Se imaginan? Sepan ustedes que Nelson Mandela lo acusaron de terrorista. De cuando ya no hubo peligro de que cambiara algo, ahí sí todo el mundo que es ejemplo Nelson Mandela. Pero su partido, el Congreso Africano, Nacional Africano, 30 años y más en la lista de agrupaciones terroristas, de Estados Unidos, Naciones Unidas, etc. Pero como no llamamos terroristas a la FARC, entonces eso es ofender a las Fuerzas Armadas. Oficiales, tropas, tripulantes y Policía Nacional juzgados por delitos de la humanidad. O sea, ellos no hay que juzgarlos. ¿Se imaginan? ¿Qué mentalidad? Y por atentados contra derechos humanos. Cuando existía el grupo terrorista, Alfaro Vive, carajo. O sea, ya llamaron a Alfaro Vive terrorista. O sea, Sol, cuidado, que Edwin es un terrorista. Orlando Pérez, el telégrafo, fue un terrorista. Toda esa gente fue Alfaro Vive. Yo no comparto esos jóvenes idealistas que tal vez recurrieron a la lucha armada. Edwin no, su hermano Arturo sí. Lo torturaron, lo trajeron ilegalmente a Panamá, lo deportaron de Panamá en complicidad con el dictador Noriega. Lo torturaron y asesinaron a sangre fría. O sea, esa gente tiene todo mi respeto. Tal vez no comparto sus mecanismos, pero sí sus ideales. Hoy están incorporados totalmente a la vida social del Ecuador, pero la gran crítica de estos sectores tan retardatarios de las Fuerzas Armadas es que eran terroristas, entonces por eso se justifican las torturas, las desapariciones, las deportaciones. ¿Cómo podemos tener oficiales con esta mentalidad? Yo no había leído esto, Ricardo, es gravísimo. Esto es un panfleto, un pasquín, un manifiesto político de un oficial en servicio activo. Créeme, o sea, que me diga mentiroso, etcétera, ni me da ni me viene. Esto es extremadamente grave y no podemos tener oficiales con esta mentalidad de nuestras Fuerzas Armadas. Sigamos, por favor. Sigamos. Y si las tienen, esa mentalidad, tienen que quedarse callados de acuerdo a la Constitución. Remoción de la cúpula militar por no estar de acuerdo con los políticos del régimen. O sea, removimos a la cúpula militar por no estar de acuerdo con los políticos del régimen. Pero no me está ofendiendo, ¿no? Persona no grata, Corcho Cordero. Disculpe, no me acuerdo su cargo ni su nombre. Y pues me está ofendiendo. Gracias a Dios me está ofendiendo. Miren las críticas. Empresas productivas que administramos entregadas al Estado. La primera pregunta, ¿por qué rayos las Fuerzas Armadas tienen empresas productivas? Hacienda, camaronera. Eso está prohibido por la Constitución.
Cumplir la Constitución es insultar, de acuerdo a estos señores, a las Fuerzas Armadas. ¿Cómo podemos tener sectores tan retardatorios en nuestras Fuerzas Armadas, Ricardo? Bueno, presidente, creo que está clarísimo que hay mucha gente, lamentablemente, en las Fuerzas Armadas que tiene planteamientos de esta naturaleza. Ellos quieren seguir administrando empresas. Así es, ¿no? Camaroneras, haciendas. Bancos. Ustedes saben lo que pasaba, ¿por qué no se quejaban de las pensiones paupérrimas que tenían? Porque el general que se retiraba, general que iba a gerenciar una de las empresas del holding DINE, el holding de empresas de la Fuerza Armada, iban a ganar $5.000, $6.000 como gerentes ya de retirado, de nadie se quejaba de su baja pensión. Pero la primera pregunta, ¿por qué nuestras Fuerzas Armadas tienen que tener industrias, haciendas, camaroneras? Entonces la Constitución del 2008 sabiamente dijo, solo podrán tener industrias relacionadas con la defensa. Pues la crítica de este señor es que ya no tiene la hacienda, que los hospitales militares pasaron al sistema de salud pública. Es decir, que los hospitales militares estén vacíos, se nos mueran los pacientes, pero no pueden pasar a servir a todos los ecuatorianos, cuando fueron hechos con plata del pueblo ecuatoriano. ¿Cómo podemos tener gente con esta mentalidad en nuestras Fuerzas Armadas? Y acaba diciendo, la lista, como usted se habrá dado cuenta, es interminable. La lista de las ofensas, que ya no tengan empresas productivas, que tengan hospitales militares, que hayamos reducido las agregadurías. ¡Qué barbaridad! Usted señala que hay una terrible confusión en creer que el ISFA es una extensión de las Fuerzas Armadas. Entonces me permito decirle, ¿extensión de quién es? Con un solo signo de interrogación. ¿No? Esto está plagado de fallas, de falta de ortografía. En español son dos signos, el inicial, el de apertura, y el final, de cierre. ¿Extensión de quién es? Es parte de la seguridad social. Soldados de la patria, ustedes deben ser los primeros en conocer de memoria la Constitución de la República. Vean el artículo 370. Es parte de la seguridad social. Si se da de las Fuerzas Armadas, entonces autofináncenlo. Pero si todo lo sostiene el gobierno, el pueblo ecuatoriano, basta tanta soberbia, basta tanta arrogancia, basta pretender ser una república dentro de la república, un Estado, más precisamente un Estado dentro del Estado. Y fíjense, y como comandante en jefe, entre comillas, como usted se ha embestido, eso dice un oficial, embestido. Seguramente quiso decir investido. Esto está plagado de falta de ortografía. Es terrible. ¿Cómo podemos tener oficiales de este nivel? Embisten los toros. Pero además con B grande. Embestir. Esto no existe en castellano. Supongo que está vestido, no sé. Bueno, vamos. Sigamos. Y fíjense, pero él no me ha insultado, pero miren lo que dice. Su investidura merece respeto. Y tiene mi respeto formal. Pues el respeto moral está en entredicho. Pero gracias a Dios no ha insultado al presidente. Por Dios. ¿Qué tiene esta gente en la cabeza? Qué bueno que están Discúlpeme, educados. pero eso es lo que siento. Y usted puede sentir lo que le dé la gana. Pero de acuerdo a la Constitución, se le debe quedar callado porque es un oficial de la República. ¡Qué vergüenza! Y esto lo quieren defender y dejar en impunidad. Y él no ha insultado al presidente, no ha ofendido, pero dice, su investidura merece respeto y tiene mi respeto formal, pues el respeto moral está en entredicho. Que le digas a un general, pues para ver qué le pasa. Que le digas a un almirante. Insisto, es el estilo Kendo, ¿no? Palabra bonita, pero eres un hijo de tal, pero con todo respeto. El estilo Diego Kendo es. Sigamos. El estilo modosito. Y para terminar, y por favor, pare de mentirnos al presidente de la República. Pero él no me ha insultado, no me ha ofendido. ¿Qué tiene en la cabeza esta gente? ¿Qué tiene en el corazón esta gente? Que el país necesita la verdad y que se sancione tanta impunidad y corrupción. Esto es lo que estamos haciendo. Sancionando la impunidad y la corrupción en las Fuerzas Armadas, que nos avergüenza como país. La corrupción y la impunidad, no saquen de contexto mis palabras como quiera hacer la prensa corrupta. Oficiales como este, por supuesto que nos llenan de vergüenza. ¡Qué mentalidad! Dedíquele fuerzas a eso, no a meterse con instituciones serias, honestas, de siglos de tradición. Pero él no ha ofendido al presidente de la República. ¿Hasta cuándo? Yo no había leído esto. Esto es gravísimo. Esto, además de un bajísimo nivel cultural, de ser una falta de educación terrible, ofenden al presidente de la República, es un manifiesto político, pero de los más retrógrados que he visto en los últimos tiempos de nuestra América y que refleja sectores totalmente retardatarios de nuestras Fuerzas Armadas. Qué pena que existen estos sectores. Pero de existir, tienen que respetar la Constitución y ser obedientes, no deliberantes, quedarse calladitos o tendrán todo el peso de la ley. Se acabaron estos abusos en la patria nueva, compañeros. Ya tenemos presidente, tenemos a Rafael. Y veamos si estamos locos nosotros o estos son los principios que fundamentan todas las democracias alrededor del mundo.
Veamos el siguiente video para que se den cuenta de lo que nos quieren hacer creer y cómo quieren trastornar todo. Veamos lo que sucede en cualquier democracia. Adelante. Correa se queja de soldados antipatria. Diario El Universo. Correa arremete contra militares de Ecuador que desconocen su autoridad. La Hora. Correa insiste en que se sancione a oficial. El mismo Universo. Es decir, preservar las bases y los fundamentos de una democracia es cuestionable. Y ahora dicen que esto es un abuso de poder. El almirante Hugo Hunda, ministro de Defensa de Gustavo Noboa. A mí me parece es un abuso de poder. En leyes y reglamentos está especificado claramente quiénes son miembros de Fuerzas Armadas y quiénes no lo son. Cualquier otra intervención fuera de estos organismos y del ámbito de estas leyes son abuso de poder. Abuso de poder. Entonces la culpa es del presidente y no de quienes han mancillado la institucionalidad del Estado. Veamos ahora qué pasa en otros países. Colombia. Destituyen a soldado que se declaró en desacuerdo con el gobierno del presidente Santos. Enero 2016, noticias RCN. España. Defensa arresta a militar que criticó los recortes de Rajoy. Abril 2013. Estados Unidos. Expulsan a un marín por insultar a Barack Obama en Facebook. Y en estos países no se victimizó a los militares infractores ni se trató de deslegitimar a los presidentes por defender la institucionalidad de sus países. Solo aquí la prensa opositora, como siempre, haciendo su show político, cuando en el pasado nunca lo hizo. Septiembre 1997. Yandún fue separado de su cargo. Diario El Comercio. El presidente interino Fabián Alarcón decidió suspender al general René Yandún, hoy asambleísta de oposición, por sus declaraciones políticas a una radio local. Alarcón dispuso suspender al general Yandún. Entonces, el Consejo de Generales analizó su conducta, pasó a disponibilidad. El jefe del Comando Conjunto, general Pablo Moncayo, quien reiteró que su compañero de armas, general René Yandún, está siendo investigado por las declaraciones vertidas. El general Yandún fue separado de su cargo y Diario El Comercio escribía en su análisis. En democracia las cosas son claras. Un general dice cosas que están fuera de su jurisdicción y de su papel y se tiene que ir a su casa. Por hacer declaraciones contra el gobierno, se fue Yandún y llega Hernández. Diario El Comercio escribía entonces. La regla es clara e innegociable. En democracia los militares se someten al poder civil. René Yandún dado de baja febrero 1998. ¿Y por qué surgió todo esto? En verdad surgió hace mucho tiempo, lo han declarado ellos, ¿no? Desde el 2008, lo dijo Ernesto González, que se formó la Comisión de la Verdad. Ese es el insulto de las Fuerzas Armadas. Luego nos rodeamos de subversivos y ex guerrilleros, porque tenemos algunos colaboradores de Alfaro Vive. Luego, por los juicios de lesa humanidad. Acuérdense que a finales del año anterior, todos los altos oficiales fueron a la audiencia por un juicio de lesa humanidad, el cual es totalmente impertinente en democracia. Y luego, pues, por las reformas que queríamos hacer al IFA, sobre todo, surgió el tema por los 41 millones que nos habían cobrado de más, porque para tratar de rentabilizar al IFA, quieren sacarle sangre al cangrejo, ¿no? En ningún lugar del mundo la seguridad social militar es autosustentable, pero aquí lo quieren hacer así, y para eso, pues, agarra lo que puedas, tierras, y véndesela 7 veces más caro al propio Estado, agarra empresas, mayor subsidio, mayores aportaciones, etc. ¿De qué está pasando? ¿Ok? ¿Ya? Pongamos por favor el cuadro, ¿no? ¿Qué está pasando? Y por favor, soldados de la patria, escuchen esto, sobre todo tropas, pero también oficiales, para que vean cómo se están perjudicando. Veamos, un soldado con 4 años de servicio tiene un sueldo de $987, pero el aporte del ISFA es 23%, es $227. Recibe solo $760. Los que nos siguen en pantalla lo pueden ver. Y los soldados, aquí presentes también. Esto es el sueldo. Esto es lo que reciben. Pero esto es lo que le cuesta al Estado, $1.244. Porque nosotros tenemos que poner 26% sobre los 987, es decir, $257. Nos cuesta ese soldado $1.244 y solo recibe $760. ¿Quién se comió los $484? El ISFA. Y esto para hacerlo sostenible. ¿Y sostenible para qué? Para pagarle a altos oficiales $5.000 de jubilación o $200.000 de cesantía. Es una barbaridad, compañeros. Imagínense,
un soldado nos cuesta 1.244, recibe 760, los 484 de diferencia. Lo lleva el ISFA. Es una brutalidad. Y así podemos. Y están perjudicando a los soldados sobre todo más bajo rango. Pasemos a la siguiente página, por favor. Si es que tuvieran el sistema civil del sector público, donde aportaran solo 11.45% y el Estado 9.15%, le costaría menos al Estado y ganaría más al soldado. El soldado. En el ejemplo anterior, el soldado recibe un sueldo de 987, ¿no? Con el ISFA se le cogen 227 y recibe 760. Con el régimen civil aportaría 113 y recibiría 874 dólares. Es decir, un incremento de 114 dólares. Ese sargento primero recibiría un sueldo de 1.643. Con el ISFA tiene que aportar 378, recibe un sueldo de 1.265. Con el sistema civil solo tendría que aportar 188, recibiría un sueldo de 455, un incremento de 190 dólares. Todos mejorarían el sueldo y al Estado le costaría menos. Pero entonces, ¿cómo se financian las pensiones? Como en la mayoría de los países del mundo. Directamente el único empleador le pasa la plata al IFA para que pague las pensiones. ¿Cuál es el problema? Que ya no se van a aceptar esas pensiones de 5.000 dólares. Además, que se va a requerir la quinta parte de los funcionarios del IFA. Y muchos funcionarios están mal asesorando a ciertos estamentos pasivos y activos de la Fuerza Armada, no para el bienestar militar, sino para defender sus puestos de trabajo. O sea, porque han hecho complicado lo simple. Nunca van a ser sostenibles al ISFA. Pero con ese afán están destrozando a la República, cobrándole 23% al soldado, el empleador, el Estado, el pueblo ecuatoriano aportando 26%, subsidio directo 60% a las pensiones, además, subsidio directo 60% a las pensiones, además, agarra lo que puedas, tierra, empresas para hacer rentable al IFA, e incluso se me ha llegado a decir que no hay que reducir el número de activos, como debió suceder después de la firma de los acuerdos de paz, porque hay que sostener a los pasivos. No lo van a sostener nunca. Y están haciendo un gran daño a la República y a los propios soldados, porque ganarían más con el sistema civil. Pero entonces, ¿cómo se pagan las pensiones? Responsabilidad directa del Estado. Pero obviamente no podemos pagar pensiones tampoco de 5.000 dólares. Entonces, ¿qué hace el IFA? El IFA deberá seguir existiendo. El IFA no es el fin en sí mismo, es la seguridad social, el bienestar de nuestros soldados. Se necesita el IFA para que administre esto. Pero los demás beneficios, la cesantía, debería ser como en el sector civil. Lo mismo para todos, aunque sea al final de la vida productiva, que tengamos un poco de equidad. Y el soldado, como el almirante, como el sargento, como el general, salgan con la misma cantidad de dinero puesto por el pueblo ecuatoriano. Y no es que subsidiamos más al que más tiene, es la antítesis de la justicia social. En estos momentos hay generales, almirantes que nos salen con 200.000 dólares, más 40.000 dólares de un bono de desvinculación, 30.000 dólares. Y hay soldados que nos salen con 18.000 dólares. Y no son sus aportes. La mayoría es subsidiado por el Estado y por los de menor rango. Es un absurdo. Mientras que en el sector civil se da una indemnización de 5 salarios básicos por año. Alguien que nos ha trabajado 40 años, 35 años, sale con 50.000, 54.000 dólares. Esa es la idea. Eso lo paga directamente el Estado, como en el sector civil, donde no tienen que aportar nada, es un derecho. No tiene que aportar, por eso el funcionario civil no lo tendría que aportar el soldado, sino que sale con 35 años de trabajo, sea general, sea sargento, con 54.000 dólares pagados por el Estado, porque es el derecho que tienen los trabajadores públicos, ¿ya? Entonces, ganarían mucho más de salario neto. La cesantía, igual para todos, pagada por el Estado. Otros beneficios como crédito. Bueno, se pone un fondo en el BIES y se le da el crédito hipotecario quirografario, porque el BIES, obviamente, pues si no recibe aportes, no es que puede dar esos créditos, aportaría el Estado, y el BIES está funcionando mucho más que el IFA, mucho mejor que el IFA, mucho más eficientemente para dar esa clase de crédito. Y el IFA básicamente quedaría para administrar las pensiones, los montepíos, la viudez, todas esas cosas, ¿no? Y el seguro de vida, eso es deber del empleador. Aquí se han creado una fantasía. Pareciera que el fin último es mantener la burocracia del ISFA. Han hecho complicado lo simple y están perjudicando al país y a los propios soldados. Porque con un sistema similar al sector civil público, ganarían más, y la responsabilidad de la cesantía, igual para todos en función de los años, no en función del sueldo, ¿no? Como es en el resto del sector público. Y las jubilaciones serían responsabilidad del único empleador.
¿Cuál es la ventaja? Eso sí, del sector militar, por las características de su profesión. Es una profesión muy dura, que se puede jubilar antes de tiempo. Esa es la compensación por la dureza. Ahora se puede jubilar a los 20 años. La propuesta para los nuevos que recién ingresan es que se pueda jubilar a los 25 años. La propuesta del IFA eran 30 años. Cuidado, ahí hay una revista del IFA que habla hasta de más años. Entonces, en el sector civil nos podemos jubilar después de los 35 años. En el sector militar, por la dureza de la vida militar, se pueden jubilar anticipadamente, pero no más. No es que por ser militares tengo que ganar $5.000 porque somos la columna vertebral de la patria, porque nuestra vida es muy sacrificada. Y la vida del pescador que todos los días se despierta a las 3, 4 de la mañana para salir a pescar y darnos de comer, ¿acaso no es sacrificada? Vamos, compañeros, todos tenemos igualdad de derechos. Y hay que sacarnos de la cabeza que hay seguros 5 estrellas y seguros para pobres. Y argumentan que ellos tienen derecho a tener una pensión de casi $5.000 por el duro trabajo militar. Nadie niega la dureza del trabajo militar. ¿Pero acaso ustedes también no se levantan a las 5 de la mañana? Nuestros pescadores artesanales, nuestros campesinos, para trabajar muchas veces de lunes a domingo. Nadie a creerse superior. Todos tenemos los mismos derechos. Todos somos columna vertebral de la misma patria, compañeros. En un país como Ecuador, con un salario básico de $366, donde 2/3 de los adultos mayores no tienen ninguna clase de seguridad social, que se tenga jubilaciones que bordean los $5.000, son injusticias que claman al cielo. A estar atentos, que hay momentos de grande tensión, pero tenemos la verdad, tenemos la razón, tenemos el cariño de todo un pueblo. ¡Que viva el Ecuador pluricultural, diverso pero unido! ¡Que viva el seguro social campesino! ¡Que viva la justicia social! ¡Que viva una patria para todas y todos! ¡Que viva la seguridad social con igualdad de derechos para todas y todos! ¡Que viva nuestra revolución ciudadana! ¡Hasta la victoria siempre, compatriotas!